Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros. Soy el maestro Baruch de la Coordinación General del Centro Certificador de Estudios Especializados. El día de hoy tenemos una muy importante masterclass, como otra que vamos a tener más tarde, con otra temática un poco diferente, pero hoy nos atañe a todos una de las certificaciones más importantes del país en los últimos 15 años. Espero que estemos todos aquí con esa firme intención de realmente aprender sobre psicología forense y perfilación criminal sobre todo. Y yo sé que les va a sonar a algunos como que quizá, quizá algo ficticio, quizá algo que no podamos comprobar, pero ciertamente esta masterclass que abre de alguna manera el interés en todos los citados el día de hoy sobre psicología forense y perfilación criminal, notarán ustedes que va a ser completamente diferente a cualquier tipo de perfilación que ustedes hayan recibido, cualquier tipo de curso, diplomado, capacitación. El Centro Certificador de Estudios Especializados hizo una investigación muy profunda para determinar las necesidades actuales de todos y todas las estudiantes que tienen interés en la perfilación criminal, debido a dos factores principales. El primero y el más importante es, sin lugar a dudas, la creciente necesidad que existe en torno a los procesos de investigación criminal en el sistema de procuración de justicia. No es de extrañar para todos que de alguna manera nosotros estemos confundidos en torno a un tema del que se ha hablado mucho, pero realmente se sabe muy poco. Muchísimos cursos de perfilación criminal en el país esto, perfilación criminal en el país lo otro, pero la sustancia y contenidos nos dejan a la mitad. En algunos casos, si no es que en todos los casos, nosotros hacemos una investigación realmente documental del lugar de intervención y de las personas detenidas. Vamos a ver, pues vamos a investigar a las personas que circundan a la víctima, las personas que tienen conocimiento del hecho. Y entonces, esa perfilación que nosotros ansiamos conocer, que nosotros realmente queremos conocer a profundidad, se vuelve un, un mero eh, registro documental de información que cualquier persona que se pueda poner a investigar puede conseguir. Para muchos que han entrado a este tipo de certificaciones, pues se sienten un poco o bastante deprimidos, porque ciertamente no entendemos o quedamos confundidos un poco en qué realmente es la perfilación criminal. Y aquí es donde viene la pregunta que es difícil responder para la mayoría de los especialistas. La perfilación criminal tiene una fuerte carga de psicología y de análisis conductual. En este diplomado hablaremos de teorías de la personalidad, hablaremos de enfoque psicoanalítico, hablaremos también, una parte muy importante, de aprendizaje, cómo aprende el delincuente, más allá del modus operandi que ya parecemos discos rayados diciendo exactamente lo mismo, tres tipos de modus operandi, el modus operandi es la forma de actuar del delincuente. Van a descubrir en este diplomado que el modus operandi no es nada más lo que hace el delincuente, sino también lleva aparejados conceptos nuevos que muchos no conocen o no manejan, como son las medidas contraforenses. Si bien es cierto que se ha hablado mucho en torno de la perfilación criminal, también es justo decir que en realidad no hemos llegado al corazón de la perfilación criminal. Por otro lado, también está el hecho
de que nosotros podemos llegar de alguna manera a confundirnos con la información variada que recibimos acerca de, pues, programas de televisión, películas esto, películas lo otro. Porque la perfilación criminal no es toda la investigación criminal, es parte de la investigación criminal. Es una herramienta útil de la investigación criminal para identificar a un posible sospechoso en la comisión de un ilícito. Y tenemos que tomar en cuenta muchísimas herramientas para realizar esa perfilación criminal. Dentro de estas herramientas está obviamente la interpretación de los indicios. Entonces tenemos que conocer sobre criminalística. Y aquí es donde para nadie o a nadie le debe extrañar que sea una materia muy exclusiva del área de la psicología. Hicimos este diplomado con la intención de realmente por primera vez en México ventilar todas estas preguntas, sacar avante todas estas dudas y estos errores en la interpretación de la perfilación criminal. Porque a veces, cuando hay perfilación criminal, se meten de lleno la criminalística únicamente abordando cuestiones materiales acerca de la comisión de los ilícitos. No es que esté mal la criminalística, claro que no, sabemos que no, pero ese no es el punto. La criminalística es criminalística y la perfilación criminal es perfilación criminal. ¿Tienen que ver? Claro que sí, pero no son lo mismo. Y ahí es donde nosotros vamos a poder ingresar para desentrañar esa madeja de desinformación y confusión en torno a la investigación criminal y perfilación criminal. Porque nos faltan bases de interpretación de la conducta, que es lo más importante. La situación más preocupante en torno a la perfilación criminal, porque empiezan a surgir dudas y es completamente comprensible este tipo de dudas, donde se dice, bueno, entonces, ¿qué onda con la perfilación criminal? ¿Cómo funciona? Entonces, ¿para qué sirve? ¿No sirve en juicio? ¿Sirve en juicio? ¿Es forense? ¿No es forense? ¿Es argumentativa? ¿Es explicativa? ¿Solamente es algo que alguien inventó para confundir? Y no, no es nada más alejado de la verdad. La perfilación criminal es una herramienta útil, pero también hay que entender que hay muchos tipos de perfilación criminal, muchos modelos a seguir. Y ahí es donde tenemos a especialistas que les van a decir a ustedes cómo se realizan este tipo de trabajos, este tipo de análisis conductual auténtico sobre el comportamiento humano. Muchas personas siempre se preguntan, bueno, ¿y por qué no la utilizan en juicio o la utilizarán en juicio? Porque es una pregunta completamente válida que no tiene absolutamente nada de peligroso ni nada de erróneo. Pero es justo decir que a veces no se utiliza en el sistema de procuración de justicia porque no se sabe con exactitud qué es y debe ayudar en el momento en el que nosotros buscamos una interpretación de la comisión del hecho. Porque si se comete un hecho delictivo, nosotros necesitamos conocer quién perpetró ese hecho, cómo se cometió ese hecho delictivo. Ahí es donde de alguna manera nosotros tomamos en cuenta otra serie de factores importantes que nos ayudan a encontrar la verdad detrás de los hechos, que es obviamente la que intentó ocultar el delincuente. Nunca se había hecho una certificación con estas características o de esta naturaleza. Hola, buenas tardes. Perdón que te interrumpa, maestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván?
Bien, Buenas muchísimas tardes. gracias. Ya estamos a punto de comenzar. Ahora que el maestro nos dio una breve introducción de lo que viene siendo este masterclass, que es introductorio a nuestro diplomado en Psicología Forense y Perfilación Criminal, eh, realmente este programa para nosotros es trascendental. 60 Eh, minutos, señor Camacho, te muchos, escucho. muchos de 60 ustedes, de por juego, ejemplo, seguimos con las ahí pueden emociones a silenciar sus través de micrófonos. Amazon Prime. Acá la tiene el pollo briseño avanzando con la pelota. Toca a la derecha, recibe el hermoso. El autor del cuarto gol, acá está el piojo. Eh, apoyen en silenciar, por favor. Gracias. Listo. Eh, gracias. Como les comentaba, este masterclass es trascendental porque fue diseñado estratégicamente, como bien ustedes lo vieron en el brochure que tanto su servidor como el asesor que también ustedes han recibido información, Emanuel Aragón. En ese brochure viene todos los objetivos, viene a qué público va dirigido. Por supuesto, muchos me han preguntado, oye, pero a lo mejor yo no soy psicólogo, yo no soy criminólogo, ¿puedo tomar el diplomado? Por supuesto, somos de la idea de que el conocimiento realmente se debe de compartir, ¿no? Al final de cuentas, esa también es parte de los objetivos del centro certificador. Sin embargo, como se podrán dar cuenta, el plan y programa de estudio fue diseñado precisamente para cubrir muchas necesidades que tenemos en el sentido de la psicología forense y perfilación criminal. Eh, Psicología forense no es lo mismo que criminología, perfilación criminal no es lo mismo que criminología ni que psicología forense. Entonces es por eso que es importante que ustedes vean todo el panorama de oportunidades que va a haber una vez que estudien este diplomado. Realmente yo les puedo compartir antes de fundar el centro certificador, antes de dedicarme a la capacitación, yo cuando era universitario, yo veía a los grandes ponentes, porque a mí siempre me gustó capacitar, y yo decía, ¿cómo lo hicieron ellos para llegar a donde están? ¿Cómo lo hicieron ellos para poder compartir esta información, compartir esta experiencia que ya tienen a lo largo de todos estos años? Y de cierta forma comencé a admirar a muchos profesionistas, porque al final de cuentas, el objetivo principal de todo esto es el bien común, el fomento a la paz, la prevención, la atención y la reacción también en diversos fenómenos de la conducta antisocial. Cuando leía las semblanzas, o cuando las escuchaba, perdón, yo decía, no, pues es que, perdón, yo escuchaba el licenciado en tal, con maestría en tal, con doctorado en tal, y con diplomado en tal, 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 tal. Y ahí me di cuenta que verdaderamente invertir en uno mismo es lo mejor que ustedes pueden hacer. Por lo tanto, ya cuando decidí dedicarme a esta industria de la capacitación, cada vez que se me acercaban personas y me decían, oye, Iván, es que me gustaría que hagas un programa en perfilación criminal, me gustaría que hagas un programa en, tenemos otro masterclass en administración de consultorios odontológicos, donde el objetivo es que los odontólogos que precisamente tienen pensado emprender un consultorio o que ya tienen uno, lleguen a ese siguiente nivel. Eso es la capacitación, que ustedes abran ese panorama de oportunidades que les sirvan el desarrollo académico, que lo apliquen en su ámbito profesional y que sobre todo también les sirva para pues una mejor oportunidad en su vida académica, ¿no? Que eso también es lo importante. Entonces, vamos ya aquí a comenzar. Ya se encuentra aquí la maestra Bricia. Maestra, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, ya estamos acá. Excelente. Muy bien. A continuación los voy a dejar con la maestra Bricia. Ella es experta en este tema. La verdad es de que leer su semblanza, leer su currículum es tardarme mínimo unos 20, 25 minutos porque su trayectoria es bastante amplia. Ella va a ser una de las docentes en este diplomado y pues bueno, ahora sí que ustedes se van a dar cuenta de la calidad de los docentes porque somos un trabajo en equipo, administrativos, institución, docentes y alumnos. Entonces, ese conglomerado, este equipo hace que precisamente
pues mejoren sus oportunidades, como bien lo hemos dicho. A Iván, lo largo tenemos de una esta... pregunta. Dime. Disculpa la interrupción. María Valencia tiene una pregunta. Más que una pregunta, doctora Rabán, antes que nada un saludo. Realmente sus palabras son inspiradoras. Gracias. Creo que su labor sí deja huella. Yo en lo personal he compartido algunos materiales respecto a mis diplomados que he tomado de inteligencia artificial y de toxicología forense y me parecen de excelencia, pero creo que con usted comparto ese proyecto. Vamos a ser un mejor país si nos capacitamos, pero no solo nos capacitamos, sino que las personas que colaboran y contribuyen tienen una preparación, no solamente el conocimiento, sino también una visión humana. Y eso creo que es muy importante. Entonces, agradezco la invitación el día de hoy, agradezco que compartan ese conocimiento, agradezco que más que críticas, y no críticas, sino oportunidades de mejora que podemos señalar para hacer un mejor país, también podemos contribuir y colaborar. Agradezco que me diera la palabra. Gracias, maestro. Gracias, doctora Rabán. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, agradezco tu agradecimiento. De verdad que lo que les puedo comentar es que día con día como institución siempre buscamos la mejora continua. Yo en mi cuerpo físico solo tengo un tatuaje, que es este, y que significa mejora continua, es el Kaizen. Para mí eso significa muchísimo y en lo personal yo estoy estudiando una maestría, que es maestría en dirección de centros educativos, y eso me está abriendo el panorama tan amplio que precisamente todo lo estoy aplicando aquí con ustedes para hacer una mejor institución, para tener procesos más sólidos, mejores planes y programas de estudio. Sí nos interesa a nosotros que digan, yo egresé del Centro Certificador de Estudios Especializados. Muchísimas gracias. Maestra, adelante. A lo largo de este masterclass, el licenciado Emanuel Aragón les va a compartir por ahí una promoción para quien guste inscribirse al diplomado. Y sin más, nuevamente a todos y cada uno de los aquí presentes, muchísimas gracias. Se reconoce esta labor, que estén conectados en sábado. Y ahora a disfrutar de este manjar educativo. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Ok, bueno, pues sin más preámbulos vamos a iniciar. Mucho gusto, yo soy la criminóloga Bricia Almeraya y algo que les puedo manifestar es que a mí me encanta mi trabajo, me fascina ser criminóloga y les vengo a compartir un poquito precisamente de lo que se elabora en el área criminológica en cuanto a la perfilación criminal. Entonces voy a compartir pantalla, les pediría a ustedes que me confirmen si pueden visualizarla. No sé si la pueden visualizar. Se ve perfectamente, maestra. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar. Precisamente esta plática me voy a ir un poquito rápido porque tenemos ya poquito tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquito de psicología criminal y perfilación criminal. Siempre es importante aclararles esto. Yo no soy psicóloga, no tengo la formación como psicóloga, pero precisamente cuando hablamos de perfilación criminal tenemos que contemplar esta área, ¿no? Y es importante que nosotros hagamos una diferencia entre lo que se puede hacer como criminólogos y psicólogos y todavía mejor lo que podemos hacer como equipo. Así que es lo que vamos a ver el día de hoy, psicología criminal y perfilación criminal. Bueno, hablando desde este punto de vista de perfilación criminal y psicología criminal, es importante que entendamos que la psicología criminal en relación a la perfilación criminal prácticamente es lo mismo hacer un análisis criminal. Yo lo he manifestado siempre, y yo creo que es algo que nos cuesta trabajo entender, que cuando hablamos sobre perfilación, hablar como tal del comportamiento humano violento, hablar de conductas violentas, hablar de conductas delictivas, siempre genera este interés desde una perspectiva, pues al igual y hasta morbosa, porque la gente a quien le pregunta sobre homicidas y esto siempre le va a llamar la atención. Pero cuando hablamos precisamente de psicología criminal y perfilación criminal, estamos hablando de un análisis criminal. Y el análisis criminal es una parte multi, inter y transdisciplinaria, completamente. Y es importante que nosotros comprendamos que realmente hacer perfilación criminal es hacer análisis criminal,
¿sale? Es eso, hacer análisis criminal. Esto es un escrito que hice hace poco, hace como 2 años, en donde siempre manifiesto que descubrir y analizar la conducta violenta es el objetivo del investigador criminólogo. ¿Con qué finalidad? Para poder prevenir cualquier acto destructivo, cualquier acción destructiva que afecte de manera directa o de manera indirecta a una persona o a la sociedad en general, a través de lo que nosotros conocemos como criminología de campo, porque el criminólogo tiene esta capacidad, tiene esta habilidad, tiene esta aptitud de analizar todo tipo de indicios y símbolos conductuales que nos permita acercarnos al esclarecimiento y por ende a la veracidad de los hechos. ¿Por qué siempre digo al esclarecimiento acercarnos solamente a la verdad? Porque muchos me dicen, es que nosotros como expertos forenses, es que nosotros como investigadores podemos llegar a la verdad de los hechos. Eso es una mentira. Desde ahí te das cuenta que no podemos hacer esta parte de descubrir la verdad. Siempre les digo, en un homicidio solamente 2 saben la verdad y 1 está muerto. Entonces no podemos nosotros como investigadores, por muy buenos que seamos, por muy expertos forenses seamos, nunca vamos a poder llegar a una verdad absoluta. Solamente nos podemos acercar a ella haciendo nuestra labor y sobre todo esclareciendo cada una de las partes para acercarnos a la verdad y con ello realmente aplicar una justicia. Entonces, esa parte, ¿no? De la verdad de los hechos, esa verdad no la tenemos, o sea, no llega a un tribunal. Esto es lo que les decía, el trabajo en equipo, multi y transdisciplinaria, lo que hace el verdadero trabajo en equipo. Porque una vez que nosotros comprendamos que las múltiples ciencias y disciplinas que conforman la investigación, el análisis y el entendimiento de las conductas violentas, delictivas, criminales, obviamente nos van a generar una investigación forense, una investigación criminal exitosa. La bronca es, o la problemática que vivimos mucho, sobre todo en México, es que el mexicano investigador, el mexicano experto forense no sabe trabajar en equipo. Una de las cosas que he observado muchísimo es que nosotros somos muy autónomos, cosa que es muy buena, pero eso nos hace incluso asociales en el área laboral y no confiamos en el otro para poder realizar un verdadero trabajo en equipo. Es importante que yo les ponga en contexto. Cuando hablamos de multi y transdisciplinaridad, ¿no? Siempre nos hablan de que sí, somos multidisciplinarios porque ocupamos varias ciencias que en algún momento se relacionan. Ocupamos la interdisciplinaridad porque son ciencias de la misma rama que todo el tiempo se ocupan para un hecho en común. Pero pocos nos hablan de lo que viene siendo la transdisciplinariedad, ¿sale? La transdisciplina. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de transdisciplina, estamos hablando de que no solamente vamos a relacionar las ciencias para un objetivo en común, no solamente voy a relacionarme con otras ciencias para llegar a un análisis de hechos, sino que también voy a enriquecerme de sus aspectos morales, tanto del experto como de la ciencia, porque cada ciencia tiene un código, porque cada ciencia tiene una labor loable, una labor ética, y como tal la transdisciplina es lo que nos enseña a que no solamente vamos a conjugarnos en una investigación, sino también en un aspecto moral, enriquecernos de lo que nos pueda dar esta ciencia, cosa que nos cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, es importante que cuando hablamos de análisis criminal involucrando la psicología, la criminología, la perfilación criminal, hagamos trabajo en equipo, porque créanme que eso sí nos puede generar un éxito en una investigación forense o en una investigación criminal. Vamos a empezar a definir qué es la psicología. La psicología es una ciencia de la salud, de la salud mental, es una ciencia muy bonita y sobre todo cuando vamos a un origen etimológico, la palabra psique viene de alma, espíritu, mente, y logos, que obviamente hablamos de un estudio tratado. Pues obviamente es como si dijéramos que la psicología es el estudio de la mente o del alma del hombre. Sin embargo, obviamente en la actualidad la definición de psicología va mucho más allá de un origen etimológico. De acuerdo al diccionario de Oxford, nos dice que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación a su ambiente físico y social. Pero también la APA, que es la American Psychological Association, la psicología
se trata del estudio de la mente y el comportamiento. Si se dan cuenta, todo nos habla del estudio de la mente, del estudio de la mente, del estudio de la mente. La definición actual de la Asociación Británica de Psicología define a la psicología como el estudio científico de la mente y de cómo ésta dicta e influye en nuestro comportamiento, desde la comunicación y la memoria hasta el pensamiento y la emoción. Por eso es importante que nosotros empecemos a establecer la diferencia entre ciencias y cómo pueden contribuir cada una de ellas a un análisis criminal. Cuando hablamos precisamente de psicología, si se dan cuenta, todas las definiciones nos hablan del proceso mental. Se enfoca al proceso de la mente. Y obviamente, ¿no? Un proceso mental nos puede dar como resultado diversos comportamientos, diversos pensamientos, diversas emociones, diversas comunicaciones. Entre ellas, nos puede dar el resultado del comportamiento violento, pero como resultado de un proceso mental. Y que obviamente el proceso mental deriva de otros factores. Sin embargo, la psicología abarca estos procesos mentales, perdón, la criminología abarca estos procesos mentales, pero también enfoca a la conducta violenta como un fenómeno criminal, en donde analiza todos los aspectos socioculturales y cómo estas cuestiones socioculturales contribuyen a distorsiones del proceso mental y también en relación a las cuestiones biológicas. La criminología analiza el comportamiento humano violento, analiza la conducta antisocial o la conducta criminal a través de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Ahora, cuando hablamos de psicología, pues obviamente lo que nos enfoca o lo que estamos en esta clase es hablar de psicología criminal, que muchos la llegan a confundir con psicología forense. Es importante que hagamos énfasis en esta diferencia. Cuando hablamos de psicología criminal, está centrada en entender el comportamiento delictivo y sobre todo en prevenirlo, en trabajar en que la persona que ha sido manifestada como un delincuente o que ha sido manifestada como un criminal ya no vuelva a cometer este tipo de conductas, pero desde su proceso mental. Se centra en entender y sobre todo darle tratamiento a esta mente para que evite volver a cometer delitos. Un ejemplo de un psicólogo criminal son aquellos que están en cerezos, ¿sale? Eso es la psicología criminal. La psicología forense, por el contrario, se enfoca en la aplicación de principios psicológicos en todo el contexto legal. La psicología forense es la que vemos en tribunales, es aquella que nosotros vemos a los famosos peritos, ¿sale? Peritos. Todos los peritos psicólogos son los que se enfocan a la psicología forense, porque ellos están relacionados a emitir resultados de una pericia a través de su dictamen y que con ello puedan ir a una audiencia a exponer o a presentar precisamente este dictamen. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, si estamos hablando de una masterclass de psicología criminal y perfil criminal y perfilación criminal, bueno, entonces nos tenemos que centrar solamente en el comportamiento del ser humano. Nos centramos en el comportamiento delictivo como tal. Es decir, que solamente la psicología criminal se enfoca en aquellas personas que han cometido conductas que encuadran en un tipo penal. Ahora, haciendo como ya esta relación, esta diferencia a la vez una relación entre psicología y criminología, ¿sale? Sobre todo la psicología criminal. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer realmente un análisis criminal, entre ellos abarca la perfilación como tal, debemos entender que la psicología criminal estudia los fenómenos psicológicos que están relacionados a la criminalidad, porque la psicología está facultada para dar diagnósticos, Y por otro lado, la criminología como tal es una ciencia que busca explicar el crimen, la conducta antisocial o violenta y dar a entender cuáles fueron las causas y sobre todo los efectos de este tipo de conducta, ¿vale? Y la criminología, uno de los peores errores que me he topado con criminólogos en México es que hay criminólogos que se atreven a hacer diagnósticos de este comportamiento, a hacer diagnósticos de la conducta. Alto ahí.
los criminólogos no estamos facultados, ni estamos, a lo mejor pongan ustedes que sí estamos capacitados, pero no estamos facultados para realizar diagnósticos, porque los diagnósticos los hacen las ciencias de la salud, en este caso la psicología, que es una ciencia de la salud mental, sí puede diagnosticar la conducta, nosotros no. La criminología solamente pronostica la conducta, es decir, a través del análisis de todos los factores de riesgo que pueden conllevar en un ambiente social a una persona a realizar alguna conducta violenta, la criminología te dice, la persona está en un ambiente social así, la persona vive con su familia así, la persona consume esto, la persona no estudia, no trabaja, bla, bla, bla. Entonces el pronóstico es que la persona que estamos analizando tiene, ¿no?, las tendencias, las probabilidades o va muy predeterminado a cometer algún tipo de acción destructiva. Esa es la diferencia entre psicología y criminología. Y cuando se unen, cuando ambas ciencias se unen para estudiar el comportamiento humano violento, para estudiar la violencia como tal, créanme que hacemos una maravilla, porque hacemos un verdadero análisis criminal que nos da como resultado una perfilación maravillosa. Voy a leer sus preguntas, perdón, no los había visto. Básicamente la psicología criminal es referente al victimario y la psicología forense es referente a la víctima. Hablando en cuestiones de realidad, sí, o sea, sí. De hecho, es lo que vemos mucho en fiscalía, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de psicología criminal se enfoca más al victimario y cuando encontramos peritos psicólogos forenses se enfocan mucho a la parte de la víctima. Por ejemplo, el psicólogo criminal te va a decir cuáles fueron los factores o cuál fue el proceso mental o qué es lo que llevó a darle a una persona a cometer este acto violento. La psicología forense, que se enfoca un poquito más en la parte victimógena, nos explica, es más, ahí hay un grave error, porque se supone que la psicología forense nos debería de explicar por qué la víctima fue víctima, pero no lo hace, porque en fiscalías o como de manera particular, siempre solicitan al psicólogo forense para que establezca si existe un daño psicológico y o emocional por el hecho vivenciado. Entonces, prácticamente sí se puede resumir a eso. Antes incluso la psicología forense también se enfocaba en analizar la parte criminal, en analizar al victimario, ¿no? Pero pues obviamente se fueron especializando y se dieron cuenta que la psicología forense no se limita solamente a la víctima, pero sí la estamos limitando solamente a la víctima. Jonathan, después María, es imposible que las personas que han cometido un delito, particularmente aquellos que abusan sexualmente de niñas, niños y adolescentes, cambien su conducta, si ni siquiera aceptan que han cometido una conducta que encuadra como delito según ley. No sé si es pregunta o es afirmación, pero en efecto, cuando hablamos de prevención del delito, es muy difícil que queramos ejercer prevención sobre un adulto. La prevención se hace cuando estamos en una etapa del desarrollo humano, de acuerdo a lo que menciona Sigmund Freud, en la etapa de latencia. Es ahí donde se genera la verdadera prevención, o en la etapa, en la etapa de latencia o en la etapa genital, que es cuando se genera la verdadera prevención. O sea, realmente no es la prevención, yo soy criminóloga y debería de creer en la reinserción social, pero realmente no podemos nosotros cambiar a una persona cuando su proceso de vida, de mente, sus creencias y todo lo han llevado a cometer esas conductas. No es que los cambiemos, simplemente lo que podemos hacer es evitar que lo vuelva a cometer, ¿sale? El propósito no es cambiar su forma de ver, de pensar, no es cambiar a la persona, sino llevarlo mediante un tratamiento para evitar que lo vuelva a cometer, que es muy diferente, ¿no? Entonces, sí. Sí, eso hacen en fiscalía, sí, por lo general eso se hace en fiscalía, ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente de criminología, conlleva muchísimo trabajo el que no reincida. Es que una de las cosas, de verdad es que esto a mí me encanta de la prevención, porque uno de mis trabajos que me gusta mucho hacer precisamente, de hecho tengo una labor altruista, yo trabajo de manera altruista con escuelas, precisamente para ejercer prevención, pero la prevención para mí es individualizada, muy, muy individualizada. Por ejemplo, me hablan de comunidades rurales de aquí del estado de Morelos, de comunidades que se los juro que yo ni conozco. Hace como medio año me hablaron de una comunidad en donde ni siquiera llega la señal del teléfono, en donde me hablan y me dicen, oye, tenemos a una niña de 13, 14 años llamada fulanita de tal, que la mamá viene bien espantada porque ya le confesó
que tiene muchas ganas de colgar a la madrastra de un árbol y golpearla hasta matarla, y que también le dan ganas de agarrar a su hermanita de 1 año y medio y azotarla en las piedras para que se muera, dice, y que ya intentó casi asfixiar a su hermana de 10 años, ¿no? Y me preguntan, ¿esto es peligroso? Y yo, ok, es una conducta de riesgo. Ahí ya estamos avisándolo. Ahí es la labor de la criminología entrar. Ahí es cuando nosotros entramos, porque ya se detectó una conducta de riesgo. Entonces, ¿cuál es la labor tanto del psicólogo criminal como del criminólogo, específicamente del criminólogo? Entrar en esta área, saber qué es lo que está pasando, comprender por qué tiene estos pensamientos y en ello trabajar para evitar precisamente que esta niña delinca y que realmente cometa el homicidio, porque ahorita solamente está en la parte psicológica, en un proceso mental. Nosotros como criminólogos, como tal, lo que hacemos es evitar que realmente pase. Ahí estamos hablando de una verdadera prevención, pero la prevención es individualizada y una prevención no es a corto plazo, la prevención es a largo plazo y de verdad que se necesita hacer mucho trabajo, cosa que obviamente cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, cuesta mucho y lamentablemente en eso no se invierte. Y bueno, hablar de prevención es una cosa bien diferente, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cree que realmente existe la reinserción social? Sí creo, sí hay siempre y cuando haya reciprocidad, ¿no? Si el programa existe en los centros penitenciarios, también hay que ver qué tipo de persona lo labora, ¿no? Pero hay un cerezo en el que hace mucho tiempo estuve, que de verdad aplicaba la reinserción social, sobre todo en adolescentes. Pero también debe de haber reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona privada de su libertad también quiera reinsertarse en la sociedad. Por ejemplo, y está mal que lo exponga, ¿no? Pero, por ejemplo, un multireincidente, ¿no? Un joven de 17 años que desde los 14 años empezó a estar en cárceles por robo, por lesiones, por X o por Y razón, pues va a estar muy difícil que realmente lo reinsertemos a la sociedad porque más bien su modus vivendi o su hábitat ya es carcelario, ¿no? Entonces ahí es un proceso bastante difícil, bastante difícil. Ceci, en cuanto a la criminología educativa, para mí es la cosa más bella del mundo. De hecho, eso es yo lo que aplico como labor altruista, definitivamente. Si quieren algún día programamos una conversación específicamente de criminología educativa, se los juro que yo amo esa parte. Eso es lo que les comento que hago como parte altruista. Y si gustan un día nos dedicamos a hablar de eso porque es maravilloso, ¿sale? Es maravilloso. Hay mucho de tema, de verdad, de qué hablar acá. Hay mucho de qué hablar. Entonces, pues bueno, la diferencia entre psicología y criminología. Entonces, psicología diagnostica, la criminología pronostica. La psicología estudia los fenómenos psicológicos que van relacionados a la criminalidad y la criminología analiza diferentes factores, pero más enfocados en el aspecto social para dar una explicación del por qué lo está realizando, ¿no? Está realizando prácticamente. Ay, perdón, se debe trabajar en equipo, la persona, el gobierno. Sí, todo tiene que hacer un trabajo en equipo. Entonces, básicamente, la reinserción social es para jóvenes con tal vez delitos menores. Es que la reinserción debería de ser para todos. O sea, si nosotros hojeamos la reinserción social y todo lo que establece el artículo 18 constitucional y todo lo relacionado a la política criminal y prevención del delito, la verdad es que plasmado es algo muy bello. La bronca es llevarlo de libro a la práctica, porque no contemplamos aspectos particulares de las personas que cometen estos actos de violentos. No es lo mismo trabajar con jóvenes de 17 años que trabajar con jóvenes de 20 años. No es lo mismo trabajar con hombres que con mujeres. No es lo mismo trabajar con personas que han cometido homicidio o a personas que han cometido robo. No es lo mismo trabajar con personas que están en el reclusorio oriente de la Ciudad de México a que están en el reclusorio de Tlacholaya, de Morelos. Son cuestiones que no consideramos, que no tomamos en cuenta. A eso le llamamos nosotros los factores para la prevención. Entonces yo creo que tendríamos que hacer una reestructura y sobre todo el interés de las personas que trabajamos en esta área para realmente aplicarlo y que sea efectivo, o sea, realmente efectivo. Entonces, pues bueno, o sea, la reinserción social siempre va a quedar en el limbo, ¿no? ¿Existe o no existe? Sí existe, la bronca es que no se refleja. No tenemos un trabajo eficiente, no tenemos un trabajo eficaz que proyecte la verdadera reinserción social, ¿no? Pues bueno, la psicología criminal es muy importante, sobre todo cuando hablamos de esta parte de psicoanálisis, ¿no?
Ahí tenemos, por ejemplo, a Sigmund Freud, ¿no? Quien es el padre del psicoanálisis, en donde, ¿qué es importante comprender de la psicología? Muchas cosas, pero principalmente esto. Por ejemplo, lo que conocemos como pulsión, que prácticamente se refiere a un placer inconsciente, y no estamos hablando de un placer sexual, simplemente es un placer inconsciente. Todos nosotros como seres humanos tenemos como cierta manía que nos relaja, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se la pasan acariciándose las manos, hay personas que se la pasan acariciando el cabello, pero lo hacen de manera inconsciente. Ese tipo de pulsión, ese tipo de acto inconsciente les genera placer, tranquilidad. Y cuando nos damos cuenta que lo estamos haciendo, deja de ser placentero porque ya se volvió consciente. Y por otro lado, tenemos otro aspecto que debemos entender que se llama el impulso sexual que conocemos como líbido, que prácticamente es algo muy importante y que marca mucho a los seres humanos, sobre todo cuando hacemos análisis de la conducta, porque esta libido es una energía sexual que la vamos a polarizar, o sea, que la vamos a proyectar hacia otros, ya sea hacia otro objeto, hacia otras personas, ya sean del sexo opuesto o no, con la finalidad de tener una actividad sexual y obviamente generar placer, ¿no? Definitivamente. Entonces, cuando hablamos de Sigmund Freud es una cosa bien maravillosa que de hecho lo vamos a ver si se inscriben al diplomado, esto es lo que vemos, pero así de manera bien específica, sobre todo hablando de las etapas, ¿no? Del desarrollo humano, las etapas psicosexuales de Freud, en donde tenemos la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Esto de verdad es maravilloso porque cuando yo les explico precisamente o sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Si hubo una distorsión en tu etapa fálica, hoy de adulto de seguro tienes este tipo de comportamiento. Y es ahí donde entramos precisamente a lo que nosotros le llamamos la criminogénesis, es decir, el origen del comportamiento violento. No es posible, vaya, nosotros como criminólogos no podemos decir que la persona hizo una conducta violenta porque está loco. Nosotros encontramos el origen del origen, lo que la frase bien chopeada de criminología es la causa de lo causado. O sea, nosotros encontramos el verdadero origen de la conducta criminal, porque la conducta criminal no fue de ahorita, aunque haya sido por impulso. ¿Qué llevó a esa persona a cometer ese acto criminal? Hablando de análisis criminal, hablando de perfilación criminal de un agresor conocido. ¿Qué llevó a esa persona a cometer homicidio? Pero espérate, no solamente nos preguntamos por qué cometió homicidio, también nos preguntamos por qué hizo este tipo de homicidio, por qué lo mató de esta forma, por qué lo dejó de esta forma, porque no es lo mismo que a lo mejor yo me enoje y ahorita agarre un cuchillo y le entierre a alguien y ahí deje el cuerpo, a que a lo mejor yo agarro un cuchillo y todavía de que lo agarro lo estoy destazando y a lo mejor le pongo un dedito en la cabeza. ¿Por qué? Porque todo eso es algo que el agresor está proyectando en su acto violento, que nosotros le conocemos como la escenificación criminal, y que obviamente eso nos va a dar cuestiones personificadas, o sea, muy, muy características, muy propias del individuo que está cometiendo ese acto violento. Es comprender realmente, o sea, cuando hablamos de análisis criminal, perdón que ocupe esta palabra, no me refiero, cuando hablo de análisis criminal, hablo del entendimiento de la conducta y la perfilación, ¿sale? Entonces, cuando nosotros analizamos completamente el fenómeno de la conducta violenta, de la conducta criminal, logramos entender tantas cosas, muchísimas cosas de por qué una persona actúa de esa forma. Hasta incluso por qué una persona todo el tiempo se viste de negro, por qué una persona es así, o sea, todo tiene un porqué. Nosotros como criminólogos somos bien metiches y chismosos porque nunca nos conformamos con la respuesta, siempre estamos preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es la única forma en la que llegamos a lo que nosotros conocemos como criminogénesis. ¿Vale? Apréndanse bien esa palabra, criminogénesis. No alcanza ni para tratamiento para las víctimas. Sí, sí, hay muchas carencias. Honestamente, sí, hay muchas carencias en el sistema que obviamente sí generan como esta dificultad para la labor del profesional, ¿no? A veces nosotros queremos trabajar en serio, pero no hay los medios ni la labor necesaria. Y a veces, en mi caso, por ejemplo, nos llegamos a deslindar y yo hago mi labor de muy independiente manera y pues de manera altruista, ¿no? Porque lamentablemente las personas que realmente están interesadas en generar prevención, pues a veces no tienen los recursos económicos. Por ejemplo, la niña que les cuento que le doy como estas sesiones de orientación para evitar la desviación de su conducta,
pues no, obviamente no tienen el dinero. O sea, no tienen el dinero y yo si les digo, váyanse a terapia y un psicólogo por mucho te cobra 400 pesos, no los van a tener. Cada semana no lo van a tener. Entonces, pues sí, hay muchos factores que a veces limitan, ¿no? La labor de la prevención, la labor real de la justicia, de la investigación, de los procesos y bueno, un sinfín de cosas. Esta parte es algo que me fascina mucho, que me gusta mucho, porque por lo general, cuando cometemos actos violentos por impulso, lo hacemos a través del inconsciente, ¿vale? Han escuchado de esta parte, ¿no? Consciente, preconsciente e inconsciente. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Yo se los voy a explicar a través de estas cajitas. Me encanta explicárselos así. Hagan de cuenta que nuestro consciente es nuestro aquí y ahora, es nuestra memoria de ahorita, de todos los días, ¿sale? El consciente es muy pequeño, es una cajita, es la caja más pequeña, y es en donde vamos almacenando las cosas que hoy estoy aprendiendo. Pero va a llegar un momento en que se va a saturar. El aquí y el ahora es estar consciente. Hoy es sábado 31 de agosto, ¿no? Estamos en el aquí y el ahora. El consciente es nuestro principio de realidad. Pero es tanta la información que recibimos en un día que entonces el consciente va a decir, no, no puedo, voy a pedir ayuda. ¿A quién pide ayuda? Al preconsciente. El preconsciente es como una memoria USB de 8 gigas, ¿no? En donde le van a entrar varias cositas que ya no caben en el consciente. Tan es así que si ahorita yo les pregunto a todos, oigan, ¿cuánto es 7 por 8? ¿No? Y algunos me van a decir, 56. Ok. Es un pensamiento que estaba almacenado en el preconsciente y lo hicimos consciente en este momento. En el preconsciente se van a almacenar todas nuestras vivencias y experiencias que recordamos fácilmente y que los hacemos consciente en cualquier momento. Pero existe algo llamado inconsciente, que es lo que siempre les digo que es como lo más bonito y lo más peligroso. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que aplican la famosa frase que dice, ay, me traicionó el inconsciente? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho así como de, ay, ya me traicionó el inconsciente? ¿Los ha traicionado el inconsciente como tal? Y a veces nos cuestionamos, ay, ¿cómo por qué? A mí me encanta porque siempre que me dicen, ay, perdón, no lo quería decir, no, sí lo querías decir. Tu inconsciente estaba buscando la forma de hacerlo soltar, ¿sale? En el inconsciente lo que hacemos, hagan de cuenta que el inconsciente es una caja muy enorme, es una cajísima, es un baúl de los recuerdos. Y es ahí en donde vamos nosotros almacenar vivencias, experiencias, emociones, sentimientos, pero que no nos gustan. Todo esto que no queremos recordar, todo esto que no queremos recordar porque nos hace sentir mal, porque nos incomoda, porque nos pone tristes, porque nos hace sentir enojados, todo lo almacenamos en el inconsciente. Ahí se queda olvidado durante muchos años. Pero falta que llegue algo que active esta parte del inconsciente, ¿sale? Que hace que vuelvas a recordarlo. Incluso gracias a esto puedes generar comportamientos violentos. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer, no sé, siempre hago como referencias a las relaciones de pareja, ¿no? Por lo general, siempre va a haber una persona en tu vida que te rompió el corazón. Espero que no te haya pasado. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que te hizo tanto daño que dices, ya me quiero olvidar de esa persona y te llegas a medio olvidar de esa persona, ¿no? Así como de ya, ¿no? Ese fulano ya no está en mi vida. Y de repente llega alguien con el mismo perfume que él usaba, lo hueles y tu inconsciente se activa y ¡pum!, ¿no? Te empieza a mandar todas las imágenes y recuerdos de todo lo que viviste con él y empiezas a llorar. Esto es la activación del inconsciente. Esto es una cuestión triste. Pero ¿qué pasa cuando almacenamos un pensamiento que nos generó violencia? Lo podemos activar en cualquier momento y es cuando aplicamos cierto desplazamiento de violencia con quien no deberíamos. Entonces, es bien importante. Incluso también esto lo vamos a explicar bastante bien en el diplomado, ¿no? Esto es lo bonito precisamente de la psicología criminal. Analizamos todos los procesos mentales, analizamos todo lo que tiene que verse con la cuestión del comportamiento, con la cuestión de la conducta del ser humano, pero enfocándonos a la parte criminal, ¿no? Enfocándonos a la parte violenta como tal. Ahora, la criminología, por otro lado, ¿sale? Nosotros como criminólogos, nuestro objeto de estudio es la conducta antisocial.
es la conducta también llamada violenta o criminal. En otros lados también se le conoce como la conducta peligrosa o la conducta de riesgo. Es importante que nosotros sepamos tanto de psicología como de medicina, como de psiquiatría, neurología, trabajo social, sociología. ¿Por qué? Porque nosotros como criminólogos analizamos la conducta violenta a través de la esfera biopsicosociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como criminólogos no lo vemos como un proceso mental, la conducta violenta, sino que la conducta violenta para nosotros es el resultado de un proceso sociocultural que vino arrastrándose por conductas biológicas y psicológicas. Entonces, la perspectiva de la criminología es más social, no es mental, es social. Y es por eso que nosotros observamos a la conducta antisocial o a la conducta violenta como parte de un fenómeno social que obviamente viene arrastrando condiciones biológicas y condiciones psicológicas. Ejemplo, vamos a hablar de ejemplos. Siempre nosotros vamos a encontrar factores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen al comportamiento humano violento. Siempre. No lo podemos desfasar. Si, por ejemplo, tenemos, no sé, me voy a ir como bien fantasiosa, a ver si ustedes me pueden ayudar. Supongamos que una mujer, ¿no? Tenemos el caso de que una mujer de 40 años golpeó violentamente a su pareja, ¿no? Y dicen, bueno, ya, la mujer golpeó a su pareja. Nosotros como criminólogos tenemos que encontrar la explicación por qué la mujer golpeó a su pareja. Y vamos a encontrar que existen factores biológicos, psicológicos y socioculturales que conllevaron a reaccionar de esta forma. Pues resulta que la mujer tiene 40 años, está en la premenopausia y aparte andaba en su periodo. Ok, ya tenemos un factor biológico muy determinante, bastante determinante. Y resulta que este aspecto hormonal de la mujer, ella se sentía deprimida, ella se sentía no con depresión, sino en un estado depresivo. Y aparte estaba pues muy sensible. Y resulta que en una cuestión de factor social, el esposo le dijo, ay, sí estás bien loca. Eso fue lo que detonó. Nosotros como criminólogos siempre contemplamos el estudio de la conducta derivado de estos tres factores, porque estos tres factores siempre contribuyen a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de llevar a cabo las acciones en una sociedad, ¿no? Pero, ¿de qué me sirve como criminóloga? ¿De qué me va a servir que yo analice la conducta violenta, la conducta antisocial? Bueno, una vez que nosotros entendemos y explicamos la conducta violenta, nos sirve precisamente para generar estrategias de prevención. Y hay que ser muy cautelosos con esto, por eso ahorita se hizo bien bonito, porque la prevención, vuelvo a repetir, la prevención no es generalizada y la prevención no se actúa cuando ya se cometió el delito. Cuando hablamos de prevención, es precisamente evitar antes de que suceda, o sea, es evitar que suceda, actuar antes de que se cometa. Entonces, la criminología ha sido muy desvalorizada, eso es la palabra. La criminología ha sido muy desvalorizada porque ocupan al criminólogo cuando el delito ya se cometió, cuando el criminólogo debería de estar presente antes de que se cometa, porque nosotros vemos los riesgos, no vemos las conductas de riesgo. La bronca es que cuando por ejemplo, yo les digo, ¿saben que estos muchachos, pues sí tienen una conducta de riesgo? Ay, no, estás exagerando. Y resulta que a los 2 años, resulta que los jóvenes cometieron algún tipo de delito, ¿no? La bronca es que cuando hablamos de prevención se actúa sobre el delito y se debería de actuar sobre una conducta violenta, una conducta de riesgo, ¿sale? Sería como los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. Así es, así. Esos son los factores. Esos son precisamente cuando hablamos de la factorialidad criminógena. Entonces, nosotros generamos prevención del delito. Pero esta prevención del delito no puede continuar o no se puede hacer efectiva si antes no nos la permite como tal la política criminal, ¿sale? La política criminal que viene emanada del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, es la que nos da las herramientas, nos da las estadísticas, nos da como los permisos y todo lo necesario para que la prevención del delito se aplique, ¿sale? Es como si la política criminal dijera, bueno, aquí ya detecté que en esta zona hay muchos robos,
ya detecté que por lo general son a mujeres o son a hombres o que los principales delincuentes son chavos de 20 años. Entonces vamos a hacer esto. Tengo esta estadística, tengo esta información, tengo estas herramientas, tengo estos materiales, tengo este presupuesto y tengo 20 personas de seguridad pública. Toma prevención del delito. Te doy todo lo necesario para que tú me generes las estrategias de prevención. Entonces, la prevención del delito, aunque quiera hacerlo, no puede hacerlo porque hay políticas criminológicas que a veces lo limitan, porque todo debe de ser a una cuestión legal, ¿no? Lo que comentaba hace rato, Ceci, en el mensajito, en efecto, nosotros aquí, hacemos el análisis a través de factores criminógenos. Puede haber diferentes clasificaciones de factores criminógenos. Entre ellos tenemos los factores criminoimpelentes o factores criminorepelentes. También tenemos factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. O también lo podemos clasificar en factores endógenos y exógenos y a veces mixtos. Eso lo explicamos nosotros en cuestiones del entendimiento del comportamiento criminal. Por ejemplo, uno de los factores sociales, tenemos diferentes teorías de la criminología, entre ellas la teoría del etiquetamiento. Si ustedes ponen atención en esta imagen, es solo un dibujo, es un simple vil dibujo, ¿vale? Es un simple vil dibujo, pero vean todo lo que proyecta, todo lo que proyecta. No sé si quieran escribirme o abrir el micrófono, pero yo me gustaría saber para ustedes qué les proyecta esta imagen. A esta teoría se le llama la teoría del etiquetamiento, ¿no? O la teoría del Labial Approach, pero es conocida como la teoría del etiquetado. ¿Qué les está proyectando a ustedes esta imagen? Sé que es una imagen de monos verdes, pero ¿qué les está proyectando? Alguien diferente llama la atención, así es, alguien diferente, ¿sale? Cuando hablamos de esta teoría, la teoría del etiquetado o del etiquetamiento, exactamente una marginación, muy bien, gracias. Es porque precisamente la misma sociedad es tan horrible, nosotros como grupo mayoritario social somos tan horribles que basta que una mayoría señale a alguien para que ese alguien ya sea estigmatizado e incluso alienado a la sociedad. Eso mismo ocurre con el aspecto criminal. Basta con que un grupo mayoritario diga que esa persona es peligrosa para que toda la sociedad lo prohíbe y diga, sí, sí es peligrosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Etiqueta a esa persona, la estigma, le pone un estigma criminógeno, la desvía de la sociedad y probablemente el pronóstico es que muy seguramente esa persona va a adoptar la etiqueta que le están poniendo, seguramente. Y lo vemos desde las relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces no han visto, no digo que ustedes lo hayan vivido, pero cuántas veces no has escuchado de parejas en donde el hombre o la mujer insisten, es que me has sido infiel, eres un infiel, y resulta que la pareja no fue infiel, pero tanto lo estamos etiquetando, tanto lo estamos estigmatizando, que llega un momento que la persona dice, pues es que si ya me dice que soy infiel y de por sí ya lo piensa, pues le voy a ser infiel. Lo mismo pasa muchas veces con la conducta criminal. Tanto estamos estigmatizando a grupos minoritarios o a personas individuales por cómo visten, por cómo hablan, que por los tatuajes, que por su forma de vestir, que por su forma de hablar, que por los amigos con los que andan, que llega un momento en que esa etiqueta la hacen parte de su personalidad y la misma sociedad orilla muchas veces a cometer este tipo de conductas delictivas incluso, ¿no? Esa es una parte de la criminología. Otra parte de la criminología, por ejemplo, es cuando analizamos los factores sociales, ¿no? Los factores socioculturales. Por ejemplo, yo siempre les hablo de las redes sociales, que es un peligro horrible. Es una cosa bien bonita en las redes sociales, pero es una cuestión bien horrible, porque, por ejemplo, aquí tenemos diferentes redes sociales, ¿no? Pero, si se dan cuenta, por ejemplo, yo soy bien chismosa, porque yo veo los riesgos que hay en redes sociales. ¿Cuáles son los principales riesgos que veo en redes sociales? Por ejemplo, este. Eso para mí es un riesgo, una conducta de riesgo, porque cuando hablamos de conducta de riesgo, no solamente hablamos de la conducta de las personas que pueden cometer delitos, sino una conducta de riesgo también se puede ver en víctimas, de que esta persona está siendo vulnerable a una victimización muy latente, bastante latente. Entonces, por ejemplo, ahí
hablando de análisis criminal, de perfilación criminal, yo puedo decir fácilmente o puedo maquiavelar prácticamente una forma de atrapar a mi presa, en este caso una niña. Imagínense, es una niña de que aproximadamente 10, 11 años, que está subiendo videos con un baile hipersexualizado, lo sube a una red social. Una vez que nosotros subimos una publicación, foto, video, lo que sea, a una red social, ya es del dominio público y no podemos hacer nada en contra de eso. A mí lo que me llamó la atención de este video es quién lo compartió. No sé si lo alcanzan a ver, pero por ejemplo acá dice Héctor Hernández y pone la leyenda, me gustó mucho. Aún más me preocupa porque tuvo más de 70,000 reacciones, porque tiene más de 22,000 mensajes y más de 1,200 veces compartidas. O sea, este video, si por una ocasión ya se compartió más de 1,000 veces, entonces después otro se compartió otras 1,000 veces, entonces esto ya es algo horrible. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo fuera una depredadora sexual, o si yo fuera una depredadora para agarrar niños y agarrarlos en la red de trata de blancas con el fin de explotación sexual, yo digo, ok, casa en obra gris, niña con ropita más o menos, ok, carencia económica, falta de atención de los padres, la leyenda que pone, ayúdame a llegar a los 1,000, ok, necesita mucha atención, necesita reconocimiento, aprobación por alguien. Con que yo la halague, le ofrezca dinero y le diga que le va a ir bien en la vida, prácticamente ya estoy generando la casa de mi presa, ¿no? Y perdón que lo diga de esta forma, pero así este pensamiento es el que tienen muchos depredadores sexuales de niños. Eso es lo que hacemos nosotros. Para nosotros eso es análisis criminal. Vemos el riesgo, lo manifestamos, la bronca es que a veces no nos escuchan. Esa es la cuestión y obviamente pues nos sentimos ignorados, ¿no? Porque estamos ahí contra el peligro inminente y la bronca es que nos esperamos hasta que se haya cometido el delito, porque vemos las redes así, con otra niña hipersexualizada, igual, con las mismas características y muchas veces los llegamos a encontrar de esta forma. O sea, nosotros hacemos análisis criminal desde la criminogénesis. ¿Por qué llegó a esto? Ah, porque seguramente empezó acá. Y entonces hablamos de riesgo no solamente del aspecto criminal, sino también el riesgo desde el aspecto victimógeno. Cuando hablamos precisamente de factores sociales, ¿no? que se enfoca mucho la criminología en eso, es porque nosotros, todos los que estamos ahorita en esta sala, somos parte de una sociedad. Pero el hecho de que todos seamos parte de una misma sociedad no significa que todos pensemos lo mismo. Y por lo tanto, si no pensamos lo mismo, no vamos a actuar de la misma forma. Aquí la labor del análisis criminal es detectarlo y trabajar en ello. O cuando ya se realizó, entonces encontrar a la persona que realizó este tipo de acto violento, ¿no? Hablar de análisis criminal primeramente es hablar de investigación. Cuando hacemos nosotros investigación criminal, prácticamente nosotros estamos indagando de una manera muy metódica sobre la conducta criminal. ¿Por qué? Porque tenemos 3 propósitos principales en una perfilación criminal. 1, establecer el móvil del acto. 2, la oportunidad. Y 3, el modus operandi. Porque con ello nosotros vamos a poder dar una explicación amplia del porqué de dicha conducta, el cómo de dicha conducta y sobre todo si la persona es una desconocida, el agresor es un desconocido, podemos indagar a través de las pesquisas e inferir las características del agresor para dar con su captura, ¿no? Es la maravillosidad que hace un análisis criminal, obviamente apoyándonos tanto de la psicología, de la criminología y de otras ciencias que aportan enriquecimientos para la investigación criminal como tal. ¿Sale? Ay, perdón, estoy viendo sus tatuajes. No es la imaginación, el K-pop lo siguen los jóvenes. Ahora el contraejemplo, tener tatuajes y pensar que ella es criminal. No, sí, todos somos criminales los que tenemos tatuajes. Lo puedes ver en jóvenes inicialmente. Sí, también. En la perfilación criminal, la sospecha no es. Ay, perdón, no entendí. La sospecha no es esticar. No entendí esa parte, Saturnino. Perdón, no entiendo la pregunta, si me la puedes volver a escribir. ¿Qué metodología ocupamos para el análisis criminal que nos da una perfilación? Bueno, enfocándonos y basándonos en el método científico, pues que obviamente nos genera los nuevos conocimientos. Nosotros en esta área ocupamos el método inductivo, el método deductivo, un método que les puedo asegurar que nunca han escuchado, que es el método abductivo y el método analítico, ¿sale? En palabras así bien simples, acuérdense que el inductivo es cuando sacamos conclusiones generales partiendo de un evento particular.
cuando sacamos o ocupamos el método deductivo es porque tenemos un panorama general y tenemos que llegar a un evento en particular. Cuando aplicamos el método abductivo, Charles Sanders Peirce, quien nos habla de esta metodología, nos dice que el método abductivo prácticamente es una coherencia interhemisferial. Es cuando la razón y la emoción, o más bien la intuición y la lógica y el razonamiento llegan al mismo par y se genera una cuestión mágica precisamente llamada intuición, pero es una intuición razonada. No me acuerdo, siempre se me olvida el nombre de esta persona, de este científico, pero decía que la intuición es una verdad anticipada. No sé si a ustedes como personas les ha pasado que ven algo y ya intuyeron algo y pasa. Bueno, esa intuición es a través de un proceso abductivo, porque ya tienen un conocimiento previo, porque ya tienen experiencia y pueden deducir de manera lógica algo que saben que va a pasar y pasa, ¿no? Eso es lo que nosotros también hacemos, por eso hacemos pronósticos, precisamente por eso hacemos pronósticos. Y el método analítico, pues obviamente es cuando nosotros descomponemos todo un hecho para volverlo a armar y ahora sí encontrar esta parte que faltaba o que sobraba o que es una parte que realmente necesitábamos descartar o aportar. También dentro de la metodología ocupamos técnicas. Hay dos tipos de técnicas, técnica de campo y técnica documental. Cuando hablamos de la técnica de campo es porque nosotros tenemos una observación directa con el objeto de estudio. Es decir, si yo voy a hacer una entrevista criminológica y si hago una entrevista de manera directa, entonces estoy aplicando una técnica de campo porque estoy en contacto directo con la persona que estoy estudiando. Pero en dado caso, que muchas veces me pasa, que me dicen, oye, pues es que no podemos hacer entrevista, pero te dejamos toda la carpeta de investigación y haznos un análisis criminal o una perfilación criminal, entonces ahí sí aplicamos una técnica documental. ¿Por qué? Porque ahí nosotros nos basamos en la recopilación y análisis de documentos que están relacionados a este hecho y podemos hacer una labor, no es justificante. Por eso es algo que a mí me molesta, ¿no? Porque luego dicen, es que no hay un agresor identificado. Bueno, tráete un criminólogo, tráete un perfilador criminólogo que te dé las características de personalidad para que tu búsqueda sea más efectiva, ¿no? Entonces, son cositas así. Cuando hablamos de perfilación criminal, ¿sale? Si nosotros nos enfocamos a las definiciones de lo que es perfil y lo que es criminal, prácticamente podríamos llegar a determinar que la perfilación criminal es este conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a quien ha cometido un crimen. La perfilación criminal, muchos luego me preguntan, oye, ¿se puede realizar un perfil criminal a una persona que no ha cometido delitos? Sí se puede, la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué lo requieres? ¿Para qué lo necesitas? En dado caso, mejórale un estudio de personalidad. Porque siempre me dicen, oye, es que siempre hay una lucha constante de que, oye, ¿se la puede hacer un perfil criminal? Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es agresivo por naturaleza. Por lo tanto, sí podríamos hacer un perfil criminal de cualquier persona. ¿Pero para qué? O sea, sería un gasto innecesario, sería algo irrelevante. Entonces, mejor un estudio de personalidad, ¿no? Y bueno, nada más así les cuento de rápido porque ya tenemos que prácticamente colgar la clase. Pero, ¿cómo nace la perfilación criminal? Nace principalmente gracias a este señor, Robert K. Redler. Él fue quien acuñó el término de asesino en serie, ¿sale? Y fue uno de los principales impulsores de la unidad de ciencias del comportamiento que había en el FBI, que fue la primera instancia, fue el primer lugar en donde se empezó a realizar los perfiles criminales. Pero aquí iban más con un enfoque psicológico, muy psicológico. Y definió a la perfilación criminal como un proceso de identificación de características psicológicas de una persona basándose en los crímenes que ha cometido y proporcionando una descripción general de esa persona. Antes, la perfilación criminal se aplicaba solamente a multihomicidas o homicidas en serie. Hoy en día, gracias a los avances, gracias a la criminología incluso, podemos determinar un perfil criminal de una persona que ha cometido un solo acto, pero es importante la entrevista. Les cuento de rápido cómo nace. Bueno, acá tenemos a John Douglas y aquí tenemos a Robert Redler. De hecho, la serie está en Netflix, se llama The Mindhunter, el cazador de mentes. Si la gustan ver, ahí explica claramente cómo nace la perfilación criminal y está muy buena esta serie. Aquí en medio tenemos a Edmund Kemper, ¿sale? Mejor conocido como el asesino de colegialas. Él fue prácticamente como inspiración
¿no? Para que estos dos estuvieran haciendo sus estudios. Resulta que Edmund Kemper mataba a chicas de colegio, por eso se le llamaba el asesino de colegialas, y hacía necropraxia, practicaba actividades sexuales estando muertas las mujeres, ¿no? Una cosa que lo destacó a él fue que, aparte de que mataba a las chicas, mató a su propia mamá, le agarró la cabeza, la decapitó, la ocupó como si fuera tirador de Diana, y al final le abrió la boca a su mamá y la ocupó para masturbarse con la boca de su mamá, ¿no? Por eso llamó mucho la atención Edmund Kemper. Fue un primer homicida serial muy sonado en Estados Unidos, y resulta que cuando querían hacer estudios, estos dos investigadores de la Unidad de Ciencias de Comportamiento del FBI se acercaban a él como para pedir asesoría, y prácticamente los manuales de clasificación criminal que existen pues fueron basados precisamente o potencialmente iniciados en la personalidad de Edmund Kemper, ¿no? La perfilación criminal como tal. Esta doctora colombiana, me encanta la definición que hace de la perfilación criminal. Ella dice que la perfilación criminal es una técnica de investigación judicial que consiste en inferir aspectos psicosociales, o sea, ya no nada más cuestión psicológica, sino psicosocial, del agresor con base en un análisis psicológico, criminalístico y forense de todos los crímenes para que lo podamos identificar. O sea, ya no solamente es una cuestión psicológica, ya es una perspectiva social, ya es una perspectiva transdisciplinaria. Y eso es lo bello de hacer un análisis criminal, porque ya no solo hablamos de perfilación, hablamos de un análisis criminal completo. Y tenemos a Vicente Garrido, una de las figuras más icónicas en el habla hispana, que es doctor en psicología y criminólogo. Él dice que la perfilación criminal es una disciplina, y es una disciplina que ocupa, me encanta este concepto, analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen, para que podamos prever información útil a la policía y así capturar al delincuente desconocido. ¿Cuántas carpetazos no ha habido en México porque no se encuentra al agresor de homicidios principalmente? Porque no ha habido investigación, porque no ha habido análisis criminal, porque lamentablemente en México no existe el perito criminólogo, por lo tanto no hay perfiladores. ¿Existen los criminólogos en México en fiscalía? Sí, pero están como agentes de investigación criminal, o están como policías de investigación criminal, o están como policías estatales, pero no están como peritos. A mí hace muchos años me costó trabajo ser criminóloga, perito criminóloga. Yo fui criminóloga en el estado de Morelos, parte de la fiscalía. Fui la primer perito criminóloga en el estado de Morelos, y creo que todavía está a nivel nacional porque no existía. Y la única, te estoy hablando que eso fue en el año 2011, y no ha habido otro perito criminólogo en Morelos. Afortunadamente en Cancún, Quintana Roo, ya existe el perfilador criminal, o sea, ya existe el perito criminólogo. En la Ciudad de México también existe, y si no me recuerdo, no me acuerdo en cuál de los estados del norte, pero prácticamente estamos muy escasos, y eso que la criminología en México ya lleva 72 años. Entonces, imagínense cómo andamos todavía en esta parte frustrada de querer hacer las cosas, ¿no? En resumen, hay dos tipos de perfilación criminal. Tenemos la perfilación criminal de un agresor conocido, en donde empleamos el método inductivo, y tenemos la perfilación criminal del agresor desconocido, donde aplicamos el método deductivo. Prácticamente el agresor conocido o la perfilación criminal inductiva es cuando nosotros ya tenemos identificado a una persona, ¿no? Y que es la probable responsable del acto violento, y nos ayuda a través de la entrevista a comprender el porqué de la personalidad, ¿sale? Y cuando hablamos del método inductivo, por ejemplo, se es entrevistar a estos personajes. Y cuando hablamos de la perfilación criminal deductiva, es cuando nosotros analizamos los indicios criminológicos, las huellas del comportamiento, para poder comprender quién fue y por qué lo hizo, ¿vale? Entonces, prácticamente esto es lo que hacemos en cuestiones de perfilación criminal. Perdón, hay mucho que hablar, por ejemplo, esto, las inferencias, la inducción. Nos falta mucho tiempo, de verdad, es establecer la relación de la víctima y el victimario, comprender por qué intercambiaron conductas y comportamientos las víctimas y los victimarios. La perfilación y el análisis criminal lo que hace es encontrar el agresor que se encuentra escondido en las escenas, ¿no? Por ejemplo, es analizar todo este tipo de casos que hemos visto a lo largo de la historia de la criminalidad. Les recomiendo mucho esto, y si no, en el diplomado lo vamos a ver. Entonces, en esto se resume la perfilación criminal, el análisis criminal. La bronca es que desconocemos, ¿no? Todavía como que ignoramos el alcance que podemos realizar
tanto como la parte criminológica como la parte psicológica, en cuestión del análisis, de investigación y por lo tanto de una buena administración y procuración de justicia. Entonces, con esto terminamos. Perdón que me haya ido muy rápido, pero ya nos quedaba un minutito por ahí. No sé si alguien tenga alguna duda, con gusto lo escucho, y si no, pues le cedemos el micrófono al maestro Emanuel. No, de nada, Hola, hola maestra, muchas gracias. Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias por toda la información. Yo sé que para todos los aquí presentes, el estar ya aquí en este masterclass significa que tienen mucho interés acerca del tema, ¿no? Y eso es un gran aliciente, como lo decíamos con el licenciado Iván al principio, lo decía usted, el maestro Baruch también. La profesionalización el día de hoy es la punta de lanza para poder desarrollarnos no solamente profesionalmente, sino también a nivel personal, ¿no? Porque sabemos que entre más conocimiento adquiramos, pues nuestra visión, como decía el licenciado Iván, en muchos aspectos de la vida se va ampliando, ¿no? Y le agradezco mucho por todas estas enseñanzas. Es una introducción, es un tema extremadamente nutrido, como bien lo dice usted. En mi caso, por ejemplo, yo soy psicólogo y pues, estos temas pues son muy extensos híjole, yo creo que de aquí se sacan muchísimos más temas. Y además usted es Sale una el excelente diplomado. maestra. De aquí sale el Sí, diplomado. claro. El Ahí diplomado. está para el diplomado, claro que sí. Y yo sé que a todos los presentes que están aquí en esta masterclass, pues les interesó mucho y van a aprovechar también esta oportunidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy a cargo en el centro certificador del área de comercialización. Este departamento está para brindarles asesoría y apoyos a todos aquellos que deseen inscribirse a nuestros diplomados, ¿ok? Entonces, les dejamos por ahí una promoción que está muy buena. En este caso, a todos los que asistieron a este masterclass, ese es su regalo por haberse interesado, por habernos regalado también estas horas de poder estar aquí con nosotros. Ya se las mandé por el chat. Alguno que tenga alguna duda en específico, por favor, contáctenme. Y si tienen ya ganas de inscribirse, por favor, contacten al asesor que los invitó a este masterclass para que les pueda brindar toda la asesoría pertinente y puedan inscribirse lo más pronto posible y no se queden fuera y aprovechen este regalo, que realmente es un regalo, ¿no? Inscribirse por 99 pesos a un diplomado que normalmente está en 1,200 pesos con una colegiatura de 600 pesos, o sea, es como, Muy está barato. súper bien, ¿no? Entonces, inscribirse por casi 700 pesos a un contenido de valor que realmente vale eso y más, sobre todo en la retribución que les va a dar una vez que ya hayan concluido su diplomado, ¿no? Entonces, la intención, como decía el licenciado Iván al principio, es que estén orgullosos también de haber egresado del centro certificador, brindarles estas herramientas que nos conozcan y posteriormente pues que porten el estandarte y la camiseta bien puesta del centro certificador a cualquier lado que vayan con todo el conocimiento que nos brindan los grandes docentes como son ustedes, ¿no? Que siempre estamos como muy en boga de estar, muy interesados, perdón, en tener docentes de la calidad de usted, maestra. Le agradezco mucho por esta masterclass y nuevamente a todos los participantes quedamos pendientes y a sus órdenes. Tienen hasta el día de mañana para aprovechar esta promoción, ¿ok? Ok, bueno, pues me despido. Que tengan todos una excelente noche. Hasta luego. Bye. Yo me quedo aquí un ratito más por si alguien tiene alguna duda en específico. Con todo gusto, estoy a sus órdenes.
No hay problema si alguien no recuerda con quién lo invitó, cómo estuvo la situación, o si fue un cuate nada más que le dijo, ay, mira, va a estar chida esta plática, métete a la masterclass, no se preocupen. En el grupo pueden manifestar o investigar inclusive o preguntar en el grupo que tenemos todos y ahí podemos darles información. Las personas oportunas, si no pueden dejar también su número celular, como ahorita lo está haciendo el licenciado Manuel, para que puedan conectarse y buscar y encontrar más información. Así es, maestro Baruch. Aquí estamos. Les dejo ahí el número de contacto de un servidor por si tienen dudas acerca de o quieren ya hacer sus inscripciones. Si no tienen, como dice el maestro Baruch, el contacto de su, no fueron invitados por algún asesor en específico, estamos para atenderlos. Y si no, pues con su asesor que los invitó. ¿Ok? Quedamos pendientes y a sus órdenes. Los que ya están inscritos próximamente se les van a mandar instrucciones por correo de parte del Departamento de Control Escolar para que ustedes puedan acceder a las clases y también vean cómo acceder a la plataforma y todo esto. Ya saben, todo el procedimiento que se requiere para que ustedes tomen su clase. Así es, maestro. Y también les recordamos que para los que ya están inscritos y que participaron en esta masterclass, también se comuniquen con su asesor asignado, ya que se les va a hacer un reajuste en su promoción también conforme se inscribieron. ¿Ok? Muy bien, maestro Baruch. Pues yo creo que ya dejamos ahí los números de contacto. Nuevamente, cualquier duda podemos seguirlos atendiendo a través de la mensajería de WhatsApp o como lo dijo el maestro, a través de los grupos en donde se les envió este link para que ya podamos concluir con la sesión y cualquier duda, pues quedamos pendientes y a sus órdenes. Que tengan excelente noche y muchas gracias por haber asistido. Les agradecemos mucho. Gracias, maestro Manuel, por estar con nosotros. Chicos, no se les olvide, es la única certificación en perfilación criminal que tiene estas características en psicoanálisis e interpretación del comportamiento dinámico. Es la única en el país. No pierdan la oportunidad, los esperamos. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego.